buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, iniciando el año 2022. Y siempre el año comienza con el 1 de enero, Santa María, Madre de Dios, y desde hace décadas, después del Concilio Vaticano II, también es la Jornada Mundial de la Paz. Se celebra el 1 de enero de cada año. Hoy queremos justamente hablarles, ayer se conmemoró la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero, Día de Santa María, Madre de Dios, pero dada la importancia y la riqueza del mensaje del Papa para esta Jornada Mundial de la Paz, y que debería ser los 365 días del año, entonces queremos hablarles del mensaje del Papa para esta Jornada Mundial de la Paz 2022. En primer lugar, les saludo y les deseo un bendecido año del Señor 2022, que estas bendiciones se extiendan a todos sus seres queridos, familiares, a la comunidad y al país y al mundo. Para hablar y reflexionar sobre el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz, hemos invitado al Reverendo Padre Enrique López. Él es sacerdote redentorista y teólogo de la teología moral, que tiene su dimensión ética justamente, y que estos temas son temas para la reflexión y el análisis a cargo de los teólogos morales. Y en este caso hemos invitado al Padre Enrique López. Él es además cura párroco o rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, acá en Asunción, que queda sobre la calle Tacuarí, entre Cuarta y Tercera. Padre Enrique, muy buenos días, gracias por estar en el programa. Muy buenos días, Roque, mucho gusto, es una gran alegría poder compartir con ustedes este domingo. Sí, ciertamente es la Jornada Mundial de la Paz es una celebración ya tradicional en la Iglesia, y el Papa Francisco ha enfatizado mucho eso. Es un gran gusto estar aquí contigo y con todos los televidentes. Feliz Navidad a todos. Todavía estamos en tiempo navideño hasta el 9 de enero, el tiempo del bautismo del Señor Jesús, y que celebramos ya el comienzo de la vida pública de Jesús, y por lo tanto el tiempo navideño se extiende hasta esa época. Y desde luego ya este nuevo año, deseando toda clase de gracias, bendiciones, y que todo sea nuevo este año. Ya, a propósito nomás, aprovechándose a un cura párroco y a un misionero, como para no dejar pasar este acontecimiento litúrgico del bautismo del Señor. El Señor, ¿por qué tenía que bautizarse? ¿Acaso Él necesitaba de ese bautismo, Padre Enrique? Vos sabés que, Roque, más simpático que esa pregunta es todavía lo que alguien había comentado. Dice, cuando estuvimos hablando y diciéndoles que, bueno, celebramos la Navidad, el nacimiento del niño Jesús y tal, y ya el 9 de enero el bautismo del Señor Jesús. Pero yo tenía como 30 años cuando le bautizaron. ¡Qué rápido que creció! Dice. ¡Qué bárbaro! Son celebraciones litúrgicas y tienen un sentido simbólico muy importante. Lo que hace Jesús es participar completamente en el sentido de la conversión, de la vida nueva. Porque eso es lo que hizo Juan Bautista. Juan Bautista lo que hacía era llevar a la gente al otro lado del río Jordán y luego hacerle volver a pasar por el río con una inmersión, y así entraban de nuevo en la tierra prometida. Era eso, era volver a entrar en la tierra prometida. Y eso es lo que Jesús quiso participar también en eso. Es como decir, yo estoy comprometido con volver a entrar en la tierra prometida. La llegada del Mesías es la renovación de todo el sentido de la comunión con Dios. Gracias por esa introducción litúrgica. Vayamos a este riquísimo mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, para la celebración de la 55 Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero del 2022, que fue ayer. El título de este mensaje es Diálogo entre generaciones, educación y trabajo, instrumentos para construir una paz duradera. Este es el enfoque
que el Papa Francisco le da este año a la Jornada Mundial de la Paz. Y esto tiene que transversalizar este mensaje, como dije, no solo el día de ayer, sino los 365 días de este año 2022. Y por qué no decirlo, tiene que transversalizar toda la historia humana. ¿Por qué? Para entrar en tema, Padre Enrique, ¿por qué el Papa plantea diálogo entre generaciones, educación y trabajo como instrumentos para una paz duradera? Bueno, yo no sé exactamente por qué el Papa eligió este tema. Ustedes saben que todos los años el Papa elige diferentes temas, generalmente de tipo social, para llamar la atención de la humanidad e invitar no solamente a los creyentes, a los cristianos, a los católicos, sino a todas las personas de buena voluntad, a tomar conciencia de diferentes aspectos que en la sociedad van golpeándonos. Últimamente el Papa ha hablado mucho del tema del cuidado de la creación, por ejemplo. Se ha hablado mucho de la cultura del cuidado, de la cultura del encuentro. Pero me parece a mí que esos tres ejes del cual el Papa menciona aquí, el diálogo entre generaciones, la educación y el tercero, el trabajo, en mi interpretación, pero no eso es una mera interpretación, que me parece que tiene que ver con la pandemia. Son 2 años de pandemia y no sabemos cómo sigue esto y cómo seguirá. Y fueron muy afectados estos campos, muy afectados. Todo lo que tiene que ver con la cultura del encuentro y la cultura también del descarte, todo este tema del cuidado de los ancianos, sobre todo en Europa, ante el tema de la pandemia, creo que ha llamado la atención. También el tema de la educación, que fue muy afectada, en Paraguay ciertamente, pero no solo en Paraguay, en todo el mundo, por el tema de la pandemia, y también el mundo del trabajo. Hay muchísima gente que con la pandemia ha perdido su trabajo, y eso les ha desconcertado. Entonces tenemos una situación bastante complicada después de la pandemia. Hay unos grupos que parece que no han perdido nada. En un país como el nuestro, la gente que trabaja para el Estado ha seguido viviendo como siempre, como si la pandemia no hubiera existido. Pero la gente que tenía su propia empresa, pequeña empresa, o la gente que ha trabajado en el ámbito privado, ciertamente ha sufrido mucho y sigue sufriendo. Y ha entrado en deudas que les cuesta también cubrir, ¿no? Entonces yo interpreto que estos 3 puntos tienen mucho que ver con eso. El tema del diálogo entre generaciones, el tema de la educación, el desafío de la educación para construir la paz y el tema del trabajo, que es fundamental. De hecho, dice el Papa en uno de los párrafos de su mensaje: aquí me gustaría proponer 3 caminos para construir una paz duradera. En primer lugar, el diálogo entre las generaciones como base para la realización de proyectos compartidos. En segundo lugar, la educación como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo. Y por último, el trabajo para una plena realización de la dignidad humana. Estos 3 elementos son esenciales para la gestación de un pacto social sin el cual todo proyecto de paz insustancial. Interesante la palabra que usa el Papa. Todo proyecto de paz es insustancial si no hay un pacto social basado en estos 3 elementos. Supongo que hay otros elementos también. De hecho, cita a San Pablo VI, que en su encíclica, creo que Populorum Progressio, padre, había hablado del el nuevo nombre de la paz. El nuevo nombre de la paz, el desarrollo integral. Exacto, el nuevo nombre de la paz. Bueno, entonces, si podemos ir hablando punto por punto. Diálogo entre generaciones es el primer tema que propone el Papa, y de nuevo ahí introduce todo el tema que ya en la Laudato Si desarrolla ampliamente en esa responsabilidad de esta generación con la otra generación y así sucesivamente en el cuidado de la casa común, por ejemplo, pero también el diálogo entre los que ya peinamos canas y entre los más jóvenes, esa necesidad de puente entre las generaciones. Sí, yo quisiera conectar esto con aquello que el Papa siempre habla, la cultura del cuidado
el cuidado de todo, el cuidado de las personas, el cuidado de las personas más vulnerables, ancianos, niños, personas más frágiles, débiles, personas necesitadas, y también el cuidado de nuestra casa común, el cuidado de todo lo que es la obra de la creación. El cuidado es fundamental. Y en estos tiempos en que nosotros también tenemos que cuidarnos nosotros mismos y ayudar a cuidar a los demás. Entonces, esa cultura del cuidado es esencial porque viene desde una sensibilidad grande. Creo que ayuda también desde la ternura, por la cultura del cuidado, ayuda también a estar atentos a las necesidades de los demás, una sensibilidad muy propia. Y creo que ese es un tema que siempre el Papa ha estado tocando, el tema de la cultura del cuidado, en el cual creo que nosotros todos tenemos que insistir. Y ahí entra el tema de la educación también y el diálogo. Entonces creo que eso, y el otro tema que el Papa siempre ha tocado, eso viene también desde Aparecida y la reflexión latinoamericana, es la cultura del encuentro. El encuentro entre diferentes culturas, el encuentro entre personas que piensan de manera muy diferentes. Eso en el mundo amplio, donde hay una pluralidad de propuestas éticas, pero dentro de la misma iglesia, donde existe también una gran pluralidad de pensamiento. Entonces la cultura del encuentro es demasiado importante. Yo pienso que el Papa, todo esto que habla en este mensaje tiene como raíz esos dos elementos, pienso. Pero también desde el punto de vista religioso, pastoral o teológico, acordarse siempre que ya desde el Vaticano II se nos ha dicho siempre estar atento a los signos de los tiempos, escuchar la voz del Espíritu Santo y estar atento al clamor de los pobres. Y es ese clamor de los pobres el que sigue exigiendo justicia y paz. Y ahí se ubica lo que dice el Papa San Pablo VI, de que no es posible la paz si no hay desarrollo y si no hay justicia. Creo que ese contexto es el fondo de esto. En la Evangelii Gaudium, el Papa Francisco en una parte también señala que mientras la sociedad excluye a una parte de sí misma, no habrá programas políticos, recursos de seguridad y de inteligencia que garanticen indefinidamente la convivencia pacífica. Si hay excluidos, empobrecidos, descartados en la sociedad, en algún momento va a estallar eso, no va a haber una paz duradera, decía el Papa Francisco en ese sentido en la Evangelii Gaudium. Vamos a una brevísima pausa y después de la pausa vamos a seguir profundizando en todos estos elementos. Ahora, la educación, qué papel juega, el trabajo, qué papel juega en el tema de la paz duradera y de qué manera todos estos elementos se interrelacionan y consolidan este pacto social como habla el Papa Francisco. Pausa y enseguida retornamos. En este primer domingo de enero estamos aprovechando para presentarles el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz, que coincide con el primer día de enero, es decir, ayer 1 de enero se recordó Santa María Madre de Dios, el día de Santa María Madre de Dios y la Jornada Mundial de la Paz. Y el Papa Francisco y los papas anteriores, creo que desde Pablo VI, inmediatamente después del Concilio Vaticano II, se instauró esta Jornada Mundial de la Paz. Y entonces hay un mensaje de los papas para esta Jornada Mundial de la Paz. Ya son, sí, y 55. Este es el 55 Jornada Mundial de la Paz. Es decir, exactamente comenzó después del Concilio Vaticano II inmediatamente. El tema que nos propone el Papa Francisco para reflexionar en esta Jornada Mundial de la Paz es diálogo entre generaciones, educación y trabajo, instrumentos para construir una paz duradera. Estamos con la gentileza en la presencia del reverendo Padre Enrique López. Él es sacerdote redentorista, teólogo de la teología moral,
es rector, cura rector del Santuario Nacional de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro aquí en Asunción, que nos está ayudando a reflexionar sobre el mensaje del Papa. Padre Enrique, en la primera parte profundizamos un poco en el tema del diálogo entre las generaciones, la cultura del cuidado, la cultura del encuentro, y profundizando en el mensaje del Papa, el Papa nos dice que hay otros dos elementos importantes para ese pacto social que lleva a una paz. Y esos otros dos elementos, además del diálogo entre generaciones, que podemos retomar también, es la educación y el trabajo. Desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, estos dos elementos, ¿de qué manera contribuyen a la paz, Padre Enrique? Bueno, me parece que también es importante todavía hablar del tema del diálogo entre generaciones. Sí, cómo no. Porque como dice el Papa, hay ese grupo de gente mayores, dice, que son como continuadores de la historia, dice, y a los más jóvenes que son, ellos son los continuadores de la historia, dice, los más jóvenes. Lo que pasa es que para el tema de la educación, el Papa lo que critica aquí es que se ha invertido muchísimo dinero en armas, en los gastos militares, dice, han aumentado enormemente. Y cuando uno pone a comparar la inversión en los gastos militares y la inversión en el campo de la educación, la diferencia es demasiado grande, demasiado evidente. Y el Papa dice, es necesario invertir más en el tema de la educación, porque es solamente la educación puede ser la base para una sociedad que se encuentra, una sociedad que cuida, una sociedad más cohesionada, una sociedad capaz de generar esperanza, riqueza, progreso, y una sociedad que puede dialogar desde la educación. Porque la educación te ayuda también a entrar en contacto con tu vida interior, te ayuda a ser sensible a las necesidades de los demás, te ayuda a pensar creativamente para encontrar soluciones a los tantos problemas de falta de desarrollo o de injusticia. Entonces, y cuando habla el Papa de educación, habla de todos los campos, no solamente el campo del conocimiento académico, sino que habla también de las artes, de la tecnología, de la economía, de la vida de la familia, de la contribución de los medios de comunicación. Pero fundamentalmente dice, se ha gastado muchísimo dinero en gastos militares y la proporción con la inversión en la educación es muy grande, es un abismo. Y necesitamos que se invierta más en la educación. Me gustaría, dice el Papa, que la inversión en la educación estuviera acompañada por un compromiso más consistente orientada a promover la cultura del cuidado, de la que estábamos hablando en la primera parte del programa. Esta cultura, frente a las fracturas de la sociedad y a la inercia de las instituciones, puede convertirse en un lenguaje común que rompa las barreras y construya puentes. Un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de una manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y de los medios de comunicación. Por consiguiente, es necesario forjar un nuevo paradigma cultural a través de un pacto educativo global y con las generaciones más jóvenes que involucre en la formación de personas maduras a las familias, comunidades, escuelas y universidades, instituciones, religiones, gobernantes de toda la humanidad. Un pacto que promueva la educación a la ecología integral según un modelo cultural de paz, de desarrollo y de sostenibilidad centrado en la fraternidad y en la alianza entre el ser humano y su entorno. El Papa siempre está aprovechando para decir que somos un todo. Así es. O sea, que estamos interrelacionados, que no hay posibilidad de desarrollo o de paz si destruimos el ambiente. No hay posibilidad de desarrollo y de paz si no nos consideramos hermanos. Entonces sus encíclicas, tanto Laudato Si, Fratelli Tutti, se entrelazan y dale que machaca sobre eso. Y de nuevo este mensaje también recoge eso, Padre. Sí, todo eso. Por eso que el tema del diálogo es importante. La educación como eje. Si se invierte más en educación, se puede avanzar y progresar porque se ayuda a la gente a ser más creativa.
pero al mismo tiempo se ayuda a la gente a ser más civilizada, a tener una educación más humana, de diálogo, de escucha, de atención, de confrontarse, de poder dialogar para poder construir. Y él insiste en el tema de la diferencia de generaciones porque dice, ese es lo que no recordaba antes, son depositarios de la memoria los mayores, depositarios de la memoria, o sea que hay muchas cosas que ellos pueden contribuir. Ellos, nosotros, yo tengo 70 años, entonces estamos ahí, pueden contribuir porque hay muchas cosas que vienen con la historia y que hemos aprendido y han ayudado. Y por otro lado están los continuadores de la historia, los que ya tienen una nueva visión, y es importante esa simbiosis, si quiere, de diálogo, de confrontación de ideas. Pero eso no es posible cuando estamos totalmente fragmentados y no nos respetamos mutuamente, en donde los jóvenes no respetan a los ancianos o a los más viejos y ya no les escuchan porque no tienen nada que ofrecer, supuestamente, o en donde los ancianos desprecian a los jóvenes como diciendo, son chicos que no tienen ni idea, ninguna experiencia de vida, y no es así. Es esa unión, ese diálogo entre esas dos generaciones ayuda muchísimo. Y eso es posible, dice el Papa, desde la educación, porque la educación es la que te da la sensibilidad para poder efectivamente contribuir al diálogo. Y por eso es que la inversión en educación es fundamental. Yo creo que para nuestro país ahí hay un mensaje clarísimo. Tendríamos que, los obispos siempre hablan de eso, siempre hablamos todos de eso. La educación en nuestro país es absolutamente fundamental. Y cuando hablamos de educación, yo no hablo de educación universitaria. La educación tiene muchos aspectos y el primer aspecto es la educación inicial, la educación escolar básica y después los otros ámbitos, porque cada espacio educativo es muy diferente y requiere muy diverso tipo de atención. Yo siempre suelo comentar, a mí me fastidia mucho cuando a veces uno escucha por la radio, por la televisión, cuando se habla de la educación en general. Y yo digo, ¿qué es lo que es la educación en general? ¿De qué están hablando? ¿Están hablando de los niños, de la educación inicial, que es una cosa, o están hablando de la universidad, que es totalmente otra cosa? Entonces, la educación hay que hablar siempre así, como estamentos diferentes, diferenciados, porque es un proceso de crecimiento. Y yo creo que ahí tenemos un gran desafío. Aquí hay una frase que me gusta mucho a propósito del diálogo intergeneracional y el medio ambiente. Un párrafo del mensaje del Papa dice: solo hay que pensar en la cuestión del cuidado de nuestra casa común. Así es. De hecho, el propio medio ambiente es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Yo no sé qué futuro le depara a mi nieta misma, que tiene 4 años y medio, dentro de 20 o 30 años, y a sus hijos y a sus nietos en un Paraguay que se está quedando sin el modelo productivo extractivista que está llevando por delante todo, absolutamente todo. ¿Qué está pasando con este préstamo que hemos recibido nosotros? ¿Cómo lo vamos a transmitir a las siguientes generaciones? ¿En qué condiciones vamos a dejar el ambiente aquí en nuestro país y el planeta en general con el cambio climático para los que van a vivir dentro de 30, 40 o 50 años? Es una responsabilidad muy grande justamente de comenzar a ser responsables con nuestra propia generación y entre las generaciones entre sí. Es una idea Es un bellísima. gran desafío, es un gran desafío, porque vivimos fragmentados y al vivir fragmentados fácilmente nos ponemos como casi enemigos los unos de los otros, unas ideas contra otras, un grupo de personas contra otro grupo de personas, y eso no ayuda para nada para el cuidado de las cosas. No solamente el cuidado de la creación, ciertamente, pero el cuidado de la cultura. Nosotros no podemos caer en la trampa de dejarnos llevar por una llamada cultura global o cultura globalizada, porque la riqueza humana está precisamente en la originalidad y la diversidad enorme de culturas y expresiones históricas de los pueblos.
El día en que nosotros digamos, no, todo vamos a seguir solamente el modelo norteamericano o el modelo europeo, se termina esa variedad que ha enriquecido la historia de la humanidad y que debe seguir. El Paraguay tiene su propia cultura. Nosotros muchas veces discutimos, peleamos, pero nosotros tenemos que afirmar en todo momento el valor de nuestra propia cultura, nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con las personas, nuestra manera de producir, de alimentarnos. Hay una cultura muy valiosa aquí que no se debe rechazar ni despreciar. Por eso este diálogo es importante y por eso la educación es importante. ¿Y el trabajo, finalmente? Bueno, el trabajo, acá hay un tema fuerte con el tema del trabajo. Es que el trabajo ayuda porque es lo que construye el mundo. Todo lo que tenemos en el mundo, todos los avances, toda la creatividad, todo lo que existe en el mundo, es producto del trabajo humano. Y el trabajo tiene una primera pelea, que es la pereza. La pereza, y así te digo que yo no conozco ni una sola persona en el mundo que no sea perezosa. Toditos somos perezosos. Pero la historia de la humanidad, toda la gran riqueza tecnológica, se ha hecho en una lucha directa contra la pereza. Directa contra la pereza. Yo tengo que luchar contra mi pereza para poder construir cosas. Entonces, el trabajo es participación directa en la obra creadora de Dios. Es muy importante. Solo que en la organización del trabajo se ha establecido esta gran diferencia entre el capital y el trabajador. Y acá lo que está diciendo el Papa es que tenemos que asegurar el trabajo de las personas. El día en que todo se vuelva tan tecnológico y todo sea ya trabajado por máquinas o por robots, las personas corren el riesgo de quedarse sin trabajo. Y eso puede ser, no digo que será, pero puede ser fuente de violencia en el mundo. De hecho, en algunos lugares ya es fuente de violencia en el mundo la falta de trabajo o la injusticia en la organización de la distribución del trabajo en la sociedad. En un país como el nuestro hay muchísima injusticia en la organización del trabajo. Y entonces por ahí, si no pensamos bien y no organizamos bien la distribución del trabajo, no promovemos el trabajo y no aseguramos el lugar de los trabajadores, claro que es fuente de conflicto. Gracias, Padre Enrique. Una reflexión final y terminamos. Sí, yo pienso que una de las cosas que el Papa nos ha enseñado con Fratelli Tutti al hablar de la amistad social es que nosotros decimos, la ética social es el análisis, la evaluación y el juicio sobre cómo funciona el poder dentro de una sociedad. Y la ética política es la crítica del poder en una sociedad. Y yo pienso que eso todavía necesitamos desarrollar. Necesitamos desarrollar una cultura en Paraguay en donde haya un diálogo que propicie un análisis y una evaluación más seria de cómo funciona el poder en nuestra sociedad. Porque aquí se habla mucho de poderes de algunos partidos políticos, del poder fáctico, de los medios de comunicación, de la iglesia, pero el poder es más amplio que eso. Y creo que eso es un tema pendiente para nosotros. Y si no hacemos una evaluación seria de cómo funciona el poder en nuestra sociedad, tampoco vamos a construir la paz que queremos todos para nuestro país. Muchas gracias, Padre Enrique López. Muchísimas gracias a la teleaudiencia también por su acompañamiento de tantos años ya y ahora iniciando nosotros un nuevo año, el 2022. Les decimos que tengan ustedes un muy buen domingo en familia. Y feliz año nuevo para todos. Feliz año nuevo, sí.